Hola, 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 mis chismosos favoritos. Copyright alegró a tenerlos de vuelta en mi canal, el lugar donde desentrao más menos amos los misterios ese jugosos del mundo del espectáculo. Espero que es tu copyright en el listos y preparadas para el cafecito de la tarde porque hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero banquete de salseo que no se pueden perder. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en los mentideros, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que ha mantenido a todo el mundo en vilo, la boda que nunca fue. Lo adivinaron, vamos a hablar de Andy y su no boda. Copyright pa' su superíndice 3 realmente? ¿Por copyright no llegaron al altar? ¿Hubo drama, infidelidades o simplemente diferencias irreconciliables? Agúnrense fuerte porque hoy les revelo todo. Antes de que empecemos con este chismecito de primera categoría, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a mi canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad de salseo, gracias por su apoyo incondicional. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Siempre les traigo lo mejor del espectáculo, que no se lo pueden perder. Ahora a darle. Bueno, Ande, un nombre que resuena con glamour, talento y por supuesto, mucho misterio. Esta talentosísima actriz, cuyo nombre no voy a mencionar explícitamente para evitar dramas legales, ha conquistado los corazones de millones con su belleza y su talento frente a las maras. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa imagen impecable, se esconde una vida personal llena de altibajos, rumores y, como ya dijimos, una boda que nunca llegó superíndice 3 a suceder. La relación superíndice 3N de Ande con su expareja, a quien tampoco nombraremos directamente por las mismas razones, fue un torbellino desde el principio. Se conocieron en un evento Copyright Fico Cupido hizo de las suyas, y el flechazo fue instantáneo. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, declaraciones de amor apasionadas y rumores de un compromiso inminente. Todo parecía un cuento de hadas, un romance digno de una película de Hollywood. Los paparazzis, esos incansables buscadores de exclusivas, no les perdúan pisada. Cada cita, cada viaje, cada simple paseo por la calle se convirtió en titular de las revistas del corazu superíndice 3N. Y ellos, lejos de esconderse, alimentaban el fervor mediático con gestos románticos y sonrisas cúmplices. Era la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración superíndice 3N de sus fans. Y entonces, llegó superíndice 3 el anuncio oficial. Se casaban. La noticia corrió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora. Los fans enloquecieron, las revistas de espectáculo se peleaban por la exclusiva, y los preparativos para la boda de la más menos comenzaron a toda marcha. Se hablaba de un enlace fastuoso en un castillo medieval, de un vestido de novia diseu más menos ado por un famoso modisto, de una lista de invitados repleta de celebridades. Todo apuntaba a que será la boda ese espectacular del siglo. Imaginen la escena, mis chismosos. Un castillo imponente decorado con miles de flores exu superíndice 3 ticas, la música de una orquesta sinfu superíndice 3 nica resonando en los salones, y los rostros ese famosos del mundo del espectáculo, la moda y la política reunidos para celebrar el amor de Andy y su príncipe azul. El vestido de novia, una obra de arte valorada en millones de superíndice 3 lares, con incrustaciones de diamantes y bordados de seda. La tarta nupcial, una monumental creación superíndice 3N de varios pisos, decorada con motivos florales y frutas exu superíndice 3 ticas. Un verdadero espectáculo para los sentidos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores empezaron a surgir, las fuentes a superíndice 3 ni más a hablar, y la imagen de cuento de hadas comenzó superíndice 3 a desmoronarse. Se decua que hubo tensiones entre la pareja, que las agendas de trabajo incompatibles estaban pasando factura, que hubo terceras personas en discordia. Las revistas del corazu superíndice 3N se frotaban las manos, listas para destapar la bomba. Los rumores al principio eran sutiles, apenas susurros en los círculos exclusivos. Se hablaba de discusiones acaloradas tras bambalinas, de miradas fruas y gestos de desaprobación superíndice 3N en público. Luego los rumores se hicieron concretos, atrevidos. Se decua que Andy y su prometido ya no se hablaban, que dormían en habitaciones separadas, que la boda era una mera fachada para mantener las apariencias.
Y por supuesto empezaron a surgir los nombres de posibles terceras personas en discordia. Actrices Who superíndice 3 venes y ambiciosas, modelos despampanantes y empresarios adinerados que supuestamente estaban intentando conquistar el corazón superíndice 3N de Ande y su prometido. Un verdadero culebro superíndice 3N digno de ser adaptado a la pantalla chica. Y la bomba finalmente explotó superíndice 3. Un día sin previo aviso, se anunció superíndice 3 la cancelación superíndice 3N de la boda. El comunicado oficial era escueto y ambiguo, hablando de diferencias irreconciliables y de una decisión superíndice 3N tomada de mutuo acuerdo. Pero por supuesto, nadie se creyó superíndice 3 es saber si superíndice 3N edulcorada. La verdadera pregunta era, ¿copyright ha pasado realmente? El comunicado firmado por los representantes de ambas partes, pedía respeto a la privacidad de Ande y su ex prometido en estos momentos difíciles. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo la privacidad es un bien escaso, y la prensa del corazón superíndice 3N no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad de oro. Los paparazzi se apostaron frente a las casas de Ande y su ex prometido, esperando captar alguna imagen que revelara la verdadera dimensión superíndice 3N del drama. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías conspirativas. Los fans de Ande desconsolados exiguan una explicación superíndice 3N. Los detractores, por otro lado, celebraban la cancelación superíndice 3N de la boda, argumentando que Ande nunca había sido lo suficientemente buena para su ex prometido. Un auto-copyright tico caos medio tico. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, mis queridos chismosos. Porque la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja y jugosa que la versión superíndice 3N oficial. Según mis fuentes, que son de lo muy fiables, la relación superíndice 3N entre Ande y su expareja ya veno a deterioro, desde hace meses. Los problemas de agenda eran reales, pero no eran el único motivo. Mis informantes, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, me han revelado detalles escabrosos que nunca salieron a la luz pública. Se dice que las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y los compromisos profesionales de Ande la mantenían alejada de su prometido durante semanas enteras. La distancia, como es sabido, es un enemigo implacable de las relaciones amorosas, y en este caso no fue la excepción superíndice 3N. Al parecer, la fama y el condieresis copyright sito de Ande generaron ciertas inseguridades en su pareja. Él se sentó eclipsado por su brillo, amenazado por su popularidad, y celoso de la atención superíndice 3N que ella recibía. Esto obviamente creó superíndice 3 tensiones y discusiones constantes entre ellos. Él, acostumbrado a ser el centro de atención superíndice 3N, no supo lidiar con el hecho de que Ande se había convertido en la estrella principal. Sus amigos cercanos afirman que se sentó frustrado y resentido, y que a menudo descargaba su ira contra Ande con comentarios hirientes y actitudes despreciativas. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible, y la convivencia se convirtió superíndice 3 en un infierno. Además, según me cuentan, la familia de él nunca terminó superíndice 3 de aceptar a Ande. La veían como una arribista, una persona interesada en su dinero y su apellido. Las presiones familiares, como se imaginaron Urene, tampoco ayudaron en nada. La familia de él, perteneciente a una de las familias más influyentes del país, siempre había tenido altas expectativas para su hijo. Soñaban con una nuera de su misma clase social, una mujer educada en los mejores colegios y universidades, con un linaje impecable. Ande, proveniente de una familia humilde y con una trayectoria profesional construida a base de esfuerzo y talento, nunca encajó superíndice 3 en ese molde. Los desplantes y las humillaciones eran constantes, y Ande se sentó cada vez más aislada y desamparada. Pero eso no es todo, mis queridos. Porque también copyright, hay rumores de infidelidades. Su copyright es un club psico del mundo del espectáculo. Según mis fuentes, la expareja de Ande tuvo un desliz con una joven actriz durante un viaje de negocios. Ande, al enterarse, montó superíndice 3 en CEU superíndice 3 lera y la relación superíndice 3 en ese tambaleu superíndice 3. Aunque intentaron salvar la relación superíndice 3N, el dau más menos o ya estaba hecho. La confianza se había roto y la boda se convirtió superíndice 3 en una mera formalidad, una fachada para mantener las apariencias.
Se dice que Ande descubrió superíndice 3 el engau más menos o atrabu copyright ese de una amiga en comune, quien le mostró superíndice 3 mensajes comprometedores que la joven actriz le había enviado a su ex prometido. La furia de Ande fue incontenible y la discusión superíndice 3N que siguió superíndice 3 fue tan acalorada que los vecinos llamaron a la policía. A pesar de los intentos de reconciliación superíndice 3N, la herida era demasiado profunda, y la confianza se había perdido para siempre. Pero Ande, que no es ninguna tonta, decidió superíndice 3 poner fin a la farsa. Se dio cuenta de que no podía casarse con alguien que no confiaba, con alguien que no la valoraba, con alguien que la hacía sentir insegura. Asu que con valentua y determinación superíndice 3N, canceló superíndice 3 la boda y puso fin a la relación superíndice 3N. Ande, a pesar del dolor y la decepción superíndice 3N, demostró superíndice 3 ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar decisiones difíciles por su propio bienestar. Sus amigas cercanas aseguran que se encuentra muy tranquila y feliz que nunca, enfocada en su carrera y rodeada de personas que la quieren y la apoyan de verdad. ¿Fue una decisión superíndice 3N fúcil? Por supuesto que no. Ande estaba enamorada, había depositado muchas esperanzas en esa relación superíndice 3N, y le dolió haber sus más menos os hechos trizas. Pero al final, supo que era lo mejor para ella, que merecua algo mejor, que merecua ser feliz. Y aquí estamos, mis queridos chismosos, con la verdad revelada. La boda de Ande no se celebró superíndice 3 por una combinación superíndice 3N de factores, inseguridades de la pareja, presiones familiares y posiblemente alguna infidelidad que otra. Una historia triste pero también copyright N una historia de empoderamiento y de amor propio. Ande decidió superíndice 3 poner su felicidad por encima de todo, y eso es algo que debemos celebrar. Ahora, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de este chismecito jugoso. Primero, la relación superíndice 3N de Ande con su expareja era un torbellino desde el principio, con momentos de felicidad y pasión superíndice 3N, pero también copyright N con tensiones y problemas. Segundo, la fama y el con diéresis copyright sito de Ande generaron inseguridades en su pareja, que se sentó eclipsado por su brillo. Tercero, las presiones familiares también copyright N jugaron un papel importante en el deterioro de la relación superíndice 3N. Cuarto, los rumores de infidelidades fueron la gota que colmó superíndice 3 el vaso. Y quinto, Ande decidió superíndice 3 cancelar la boda y poner fin a la relación superíndice 3N, priorizando su felicidad y su bienestar. Pero esperen, que aún hay mood de ese. Después de la cancelación superíndice 3N de la boda, Ande se ha dedicado a sanar su corazón superíndice 3NY a reconstruir su vida. Se ha refugiado en sus amigos y familiares, ha viajado por el mundo, ha retomado viejos hobbies y se ha enfocado en nuevos proyectos profesionales. Se rumorea que estuvo trabajando en una nueva serie de televisión superíndice 3N, en la que interpretaru a una mujer fuerte e independiente que lucha por su sueño más menos os. Un papel que le viene como anillo al dedo. Su ex prometido, por otro lado, ha sido visto en varias ocasiones en compau más menos UA de diferentes mujeres. Se dice que estuvo intentando rehacer su vida, pero que aún no ha logrado superar la ruptura con Ande. Sus amigos cercanos afirman que se arrepiente de sus errores y que le gustaría tener una segunda oportunidad con ella. Pero Ande al parecer no estuvo dispuesta a perdonarlo. Una lección superíndice 3N para todos aquellos que no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles todos los detalles. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero basados en fuentes muy cercanas a la situación superíndice 3N. La verdad absoluta, como siempre, la conocen solo los protagonistas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan saciado su sed de chisme. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Ande hizo bien en cancelar la boda? ¿Creen que su expareja la engau más menos su con diéresis superíndice 3? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like,
compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la Superíndice 3º, mis chismosos favoritos. Ah, y no olviden, el chisme es bueno pero con moderación y respeto. Caraguiño, nos vemos.